transmitieron. Digo que el primer problema que me transmitieron los chicos fue que trataban de resolver la pregunta del 5 y el 6 y no podían porque parecía que había información errónea. El tema es que por alguna razón es un misterio que tiene la informática y por ahí el apuro que uno tiene al hacer las cosas, estaban invertidas las gráficas. Es decir, las preguntas del punto 5 debían contestarse con la gráfica que estaba en el 6 y al revés. Las preguntas que estaban en el 6 debían contestarse con el gráfico que estaba en el 5. Lo que yo les estoy mostrando ahora es el orden en el que debieran estar. Pero además para enriquecer un poquito más el ejercicio número 6, cambié un par de cositas que paso a comentárselas y sobre todo para aquellos chicos que ya terminaron o están terminando, que esto, por ejemplo, acá dice, pregunta, f de x presenta un valor crítico en x menos 1. Presenta un máximo en 2, porque estaba muy tonta la pregunta y no daba riqueza para analizar cosas. Entonces, le agregué un poquito más. Fx presenta un máximo en x igual a 2, presenta un mínimo en x igual a menos 1, presenta un punto de flexión en 0, un punto anguloso en menos 1, es creciente en el intervalo 1, 4 y admite el trazado de la recta tangente en x igual a menos 2. No, perdón, no es menos 2, menos 1, en 2. Está complicada, en 2. Así va a quedar. Yo, de cualquier manera, lo voy a grabar, lo voy a subir corregido al campus. Así que les sugiero que cuando vayan a empezar a trabajar esto, ahora mientras estemos en clase no lo voy a subir, obviamente, pero denme 10 minutos después de que terminemos la clase y ya van a poder directamente bajar el corregido. ¿Está bien? Buenísimo, profe. Gracias. Gracias a ustedes que se dieron cuenta, como son los adelantados, van siempre adelante, ¿viste? Me chumean todos mis errores, me lo baten rápidamente. ¿Hay alguien más que esté terminando el taller? No se amontonen, por favor. Bueno, tema del día, para los que están y para los que no están, y después vayan a recibir vayan a ver la grabación. Voy a formalizar o reafirmar algunos conceptos que probablemente vino con Carlos el viernes, que dicho sea de paso estábamos comentando con Carlos la escasa asistencia y concurrencia de los días viernes. Cuando era la presencialidad yo lo entendía porque uno decía, bueno, el viernes es un día que empieza el fin de semana, como decía dice el dicho, hoy es viernes, tu cuerpo lo sabe, y salían, y etcétera, pero ahora estamos todos medio guardados, lástima que no se esté aprovechando más esa clase de los viernes, ¿no? Pero bueno, para todos y los que estaban y los que no estaban, voy a reafirmar algunos conceptos. Primero vamos a recordar así rápidamente cómo es la relación que hay entre las funciones y su derivada con los distintos accidentes o situaciones que le miramos a la función. Cuando arrancamos de la función f de x, vemos todo lo que hemos visto hasta ahora. Ceros, ordenada al origen, signo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hacemos f' de x, lo importante es que obtenemos valores críticos.
Por lo tanto, como decimos siempre, es importantísimo que la derivada primera esté bien calculada, reducida a su máxima expresión. Yo enseguida, después de que haga este repasito, voy a desarrollar un ejercicio completo en el pizarrón y uno completo en el matemática. El que voy a desarrollar en el pizarrón va a ser una función racional y el que tienen subido ya en el campus, hecho en la matemática, es de una función polinómica. Bueno, de f' salen los valores críticos. De los valores críticos, por supuesto, pueden salir los extremos, los puntos singulares. De allí pasamos a la derivada segunda, de donde básicamente lo que vamos a tener en cuenta va a ser los puntos de inflexión. Ahora, conocidos los valores críticos, aparece, aparte de la derivabilidad y la noción de extremo y demás, aparece también, o sea, tendríamos extremos, posibles extremos, y lo que es interesante, tendríamos el crecimiento de la función, que a partir del crecimiento de la función, nosotros teníamos un primer criterio para el análisis de extremos, que era, mirábamos el signo de la derivada primera a izquierda y a derecha, lo cual nos decía si la función a izquierda y derecha crece o decrece, y el hecho de pasar de creciente a decreciente es una cosa, de decreciente a creciente es otra, y si no cambia su crecimiento es otra situación. Todo esto pasaba en relación a la derivada primera. En relación a la derivada segunda pasan cosas parecidas. Pasa, aparte de los valores del punto de inflexión, aparece fundamentalmente la posibilidad del estudio de la concavidad. Y como resultado del estudio de la concavidad aparece un criterio que no alcancé a desarrollar completo el otro día y que hoy lo vamos a reafirmar, que es el análisis de extremos por otro criterio, o sea, el segundo criterio de análisis de extremos. Entonces, el mecanismo, ¿cuál va a ser siempre? F de X, F', F segunda. Ojo, si F' no existe y genera el valor crítico porque no existe, la única forma de estudiar extremos es el criterio del signo de la derivada primera, porque allí hay un punto singular. En cambio, si la función es derivable y admite derivadas sucesivas, el punto de inflexión, la concavidad, permite o da un criterio de análisis de extremos que es sumamente rápido de aplicar, sobre todo cuando, vuelvo a repetir, la función es derivable, existe la derivada segunda. La experiencia me dice que por alguna razón que yo desconozco, no ustedes, sino sus antecesores, alumnos de cursos anteriores, generalmente hacen el análisis de extremos a partir del signo de la derivada primera, lo cual no está mal, pero por allí no es el mecanismo más rápido, pero bueno, se puede aplicar. Voy a afirmar un poquito el tema de la concavidad y a partir de la concavidad el concepto del punto de inflexión. Y después vamos a hacer el ejercicio. La definición de concavidad de la función viene dada por el crecimiento, no signo, crecimiento de la derivada primera. Eso lo dijimos el otro día y lo repetimos ahora. Crecimiento de f' de X. Y no confundir ni con el crecimiento de f de X, ni con el signo de f'. Ese es uno de los errores, cuando les decía recién que en los finales nosotros hacemos un coloquio, es muy frecuente
que confundan o metan estos conceptos en forma errónea, mezcladitos. El crecimiento de f de x tiene que ver con la derivada primera. La contraria tiene que ver con el crecimiento de f'. ¿Está bien? Así es la relación. Entonces, decimos, si f' de x es creciente, eso implica, si es creciente, la derivada primera, acuérdense cómo era el dibujito. ¿Cómo era el dibujito? Si yo tengo una función que es cóncava hacia arriba, y es un alumno nuevo, no hay caso, ha recursado ya y no lo podemos sacar, pero bueno. ¿Por qué decimos que f' es creciente? Porque si ustedes empiezan a trazar rectas tangentes, estas tangentes van aumentando su inclinación y por lo tanto es el comité de bienvenida del perro cuando sale de la vereda. Las pendientes van creciendo porque el ángulo de inclinación crece. Por eso decimos que si f' es creciente, la función en el mismo intervalo en el que la derivada primera es creciente, la función es cóncava hacia el sentido positivo de las i. Eso decíamos el otro día. Y decíamos, ¿qué pasa cuando la concavidad es al revés? O sea, cuando apunta hacia abajo la concavidad. Las tangentes van yendo a ponerse, intentan como ponerse verticales, y en ese caso las pendientes van creciendo en valor absoluto pero disminuyendo en signo. Si f' de x es decreciente, la función es cóncava hacia los i negativos. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cómo definimos concavidad? En base al crecimiento de la derivada primera. Es creciente cuando es cóncava hacia arriba, es decreciente cuando es cóncava hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué significado le vamos a dar al punto de inflexión? Así como en un extremo nosotros detectábamos que había un cambio en el crecimiento de la función, en los cambios de concavidad o a partir de un cambio de concavidad podemos detectar lo que se llama punto de inflexión. Ustedes podrían decir coloquialmente que un punto de inflexión es un punto en el cual la función cambia su concavidad. Eso es insuficiente, porque yo puedo tener una gráfica así en la cual hay un cambio de concavidad y eso no es un punto de inflexión. Discúlpenme, pero que estoy cortado, pero me tiene enfermo el pelote de perros que hay ahí al lado. Analíticamente, la condición del punto de inflexión es que la derivada segunda de x se haga igual a 0. Pero no es suficiente. Lo que tiene que ocurrir para que sea punto de inflexión, o sea, derivada segunda igual a 0, y tiene que admitir, vamos a empezar de nuevo.
Para que sea un punto de inflexión, es un punto donde hay un cambio de concavidad. Pero además de que hay un cambio de concavidad, la función tiene que admitir tangente en el punto. Siempre se olvidan de esto, de que tiene que admitir tangente, y si no admite tangente es porque hay un punto anguloso o un punto de retroceso o algo por el estilo. Hay una sola excepción de esto, que hay un punto de inflexión cuando la función admite una recta tangente vertical, que lo estudiamos como lo estudiamos antes. Bueno, la condición analítica es que la derivada segunda de x sea igual a 0. Y ahí tengo un posible, un valor que la hace que la derivada segunda sea igual a 0. X1, X2, no sé, la cantidad de valores que puedan haber que hacen que la derivada segunda sea igual a 0. Todos esos valores son candidatos a ser puntos de inflexión. Algunos libros dicen que esto es una condición suficiente, así yo no lo he indicado en los apuntes, pero rememorando lo que decía Carlos el otro día, que siempre andaba peleándose con las condiciones necesarias y suficientes, esta es una condición necesaria, no suficiente, necesaria. Es decir, para que haya un punto de inflexión es necesario que la derivada segunda sea igual a 0. Si la derivada segunda no se anula, no hay punto de inflexión. Esa es la condición necesaria. Pero para saber si realmente lo es, hay que analizar o tener en cuenta un par de situaciones. Algunos libros dicen que la condición suficiente es que la derivada tercera en el valor de x1 sea distinto, en el x1, en el x2, sea distinto de 0. Repito, la condición necesaria es que la derivada segunda sea igual a 0, lo cual nos da una cierta cantidad de números que podríamos decir que son valores críticos de la derivada primera. Eso constituye la condición necesaria. Es decir, es necesario que eso ocurra. Pero para garantizar un punto de inflexión, algunos libros dicen que hay que escribir la condición suficiente y es que la tercera sea distinta de 0. En mi caso, me parece que esta condición, si bien es cierto, no es necesario llegar a la tercera condición. ¿Por qué? Porque yo tendría dudas si es un punto de inflexión o no, si, por ejemplo, la derivada primera en x1 es igual a 0 y la derivada segunda en x1 también es igual a 0. Entonces ahí sí que me pregunto, ¿por qué? Porque si la segunda es distinta de 0, si la derivada segunda es distinta de 0, como vamos a analizar en el criterio esto me garantiza un extremo. Ahora, si cumplió esta condición y aquella, sí tengo que ir a la suficiente. Ahora, si la derivada primera no es igual a 0, con lo cual me garantiza que ahí no hay un extremo, la segunda igual a 0 me da un punto de inflexión necesariamente. Por eso es que aparece un criterio de análisis de extremo tomando en cuenta justamente el concepto de la concavidad. Criterio que solamente se aplica cuando la función admite derivadas de f segunda en el valor crítico. Esto es para analizar extremos, ya no para analizar puntos de inflexión. Piensen en lo siguiente, si nosotros tenemos un mínimo, para que haya un mínimo, la función tiene que tener su concavidad hacia arriba. Y si hay un máximo, tiene la concavidad hacia abajo.
Entonces, ese concepto de concavidad nos puede servir para identificar el tipo de extremos que tenemos en la función. Vuelvo a repetir, siempre y cuando la función sea derivable, porque si no es derivable, el x1, porque el valor crítico apareció en x1, porque hay imposible valor de punto anguloso, algo por el estilo, no me sirve el criterio. El criterio del signo de la derivada segunda dice que si, o sea, hagamos lo siguiente, tenemos f' de x igual a 0. Supongamos que ahí aparecen los valores críticos, x1, x2, los que sean. Entonces, si f segunda en el valor crítico, x1, por ejemplo, es positiva, ¿qué quiere decir? Si la derivada primera es positiva, significa que la concavidad de la función en x1 es hacia el sentido positivo del eje de la sí. Por lo tanto, significa que en x1 hay un mínimo. ¿Dónde está el mínimo? El mínimo está en x1, f de x1. Si la derivada segunda en el valor crítico es negativa, entonces en x1 hay un máximo. Motivo por el cual esto ocurre. Si es negativa significa que en ese punto, en x2, la concavidad hacia abajo, entonces ahí hay un máximo. Entonces esto sería un x1 y esto sería un x2 para que lo identifiquen. Este criterio del signo de la derivada segunda es sumamente útil cuando la función es derivable. ¿Por qué? Porque nosotros ya la hemos derivado por primera y la hemos derivado por segunda vez. Una vez que ya lo tengo derivado por segunda vez, esto es solamente reemplazar el valor y sacar una cuenta, nada más. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Y acá con esto ya voy a terminar la parte de teoría. ¿Qué sucede cuando resulta que tenemos un pequeño problema? Y es que f' de x se hace igual a 0 y ahí aparece un valor crítico, x1. Entonces yo hago f' segunda de x1 y también me da 0. Entonces es como que por acá venía, dice, es extremo. Porque estoy con el valor crítico. Me pregunto, ¿es extremo? Pero también al reemplazarlo en la derivada segunda, para aplicar el criterio que acabo de aplicar, también me da 0. Entonces ahora me pregunto, en x2, inflexión. ¿Por qué? Porque ese valor cumplió con las dos condiciones. Con la de valor crítico para la función, lo cual me habilitaría a pensar en un extremo, y también a un punto de inflexión. Entonces, acá se aplica y aparece lo que se llama el criterio de las derivadas sucesivas. ¿En qué consiste el criterio de las derivadas sucesivas? Consiste en que esto se aplicará solamente en una función que admita derivadas sucesivas. Y el criterio dice lo siguiente. Fíjense, ¿qué hubiera pasado acá si la f tercera reemplazada en x1 me da distinta de 0? Y si me da distinta de 0 por esa condición suficiente que les escribí por acá, me diría, hay una inflexión, hay un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque la segunda es 0 y la tercera es distinta de 0. Pero ¿qué hubiera pasado si la tercera en x1 fuera igual a 0? Y vuelvo a entrar en duda porque pareciera que vuelvo a caer en la condición de extremo. Entonces, ¿en qué consiste este criterio? Este criterio dice que yo tengo que hacer derivadas sucesivas todas en el valor crítico, que apareció en la primera.
Repito, esto solamente, este criterio cuando, por eso les dije recién que para mí la condición suficiente esa no era tan importante, porque la condición suficiente va a ser cuando se me cumpla esto. Si no se cumple esto, no tengo problema. Si en X1 esta derivada no es cero, ya está. Hay un extremo. ¿Por qué? Por el criterio del signo de la derivada segunda. Bueno, hasta que llegamos a una derivada de orden n en X1 que sea distinta de cero. Esa derivada puede ser, si tienen una mala suerte, puede ser de quinto, sexto, décimo grado. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa? Bueno, si la primera que aparece es distinta de cero, como acá, sería si n es impar, ratifica punto de inflexión. Y si la primera no nula es de orden par, ratifica o confirma la existencia de un extremo. ¿Está bien? Repito, el criterio de las derivadas sucesivas solamente se aplica cuando las derivadas sucesivas de una función con el valor crítico que aparece en el primero se van anulando simultáneamente. En el momento que una aparece distinta de cero, aplico este criterio. Pregunta, ¿qué pasa si tengo dudas? ¿Necesito seguir con la derivada sucesiva o podría aplicar el primer criterio que aplicamos para la existencia de extremos, que es el cambio de crecimiento de la derivada, el cambio del signo de la derivada primera? Sí se puede aplicar. Por eso el otro día yo les dije, miren, hay un criterio más robusto, que es del signo de la derivada primera, no falla nunca. Aún en estos casos no falla. Y este tampoco falla, pero tiene que ser en una función que admita derivadas sucesivas. No sé si he sido claro. Este es el resumen que le estaba debiendo, porque el otro día, como... Profe, una pregunta. Sí. Yo no estuve en las clases pasadas. ¿Me puede decir cuál es la diferencia en las gráficas del punto de inflexión y del extremo? O sea, ¿qué diferencia hay entre esas dos? En la gráfica. Claro, claro, en la gráfica, ¿cómo se los ve? A un punto de inflexión y a un extremo, ¿qué diferencia? Bueno, los extremos son, estamos hablando de extremos relativos. Los extremos relativos son valores máximos en un intervalo cerrado, abierto, perdón. Por ejemplo, si yo miro esa gráfica, acá tengo un extremo máximo y acá tengo un mínimo relativo. Estos dos yo los voy a encontrar con valores críticos. Esto sería un X1, un X2, sería cuando f de x, la función se hace, la derivada se hace igual a 0, de ahí aparecerían X1 y X2. Esos dos valores serían los que me generarían la posibilidad del extremo, que después debiera verificarlo de alguna manera. Una de las formas que lo podría verificar es mirando el signo de la derivada primera por valores de prueba a izquierda y derecha. La otra es analizar qué es lo que pasa con la derivada segunda, que es lo que acabo de explicar, la segunda en los dos valores críticos. Y ver si estos dos valores son distintos de cero, me están garantizando el extremo. Si estos dos valores son igual, o alguno de los dos igual a cero, me complicaría porque tendría que ir al tercer valor. Ahora, siendo una función suave y continua, cuando la función pasa suave y continua, cuando pasa de un extremo a otro, siempre hay algún... ¿Qué significa pasar de un extremo a otro? Si volvemos al criterio que seguí recién, de que un máximo, la función es cóncava hacia abajo, y un mínimo, la función es cóncava hacia arriba, para que en la gráfica de la función exista un máximo y un mínimo, entre los dos tiene que haber un punto en el cual se cambie la concavidad de la función. Ese punto en el cual se cambia la concavidad de la función es el punto de inflexión, que tiene que admitir el trazado
de una recta tangente en ese punto, y allí la derivada segunda en ese x3 es igual a 0. Entonces, gráficamente ahí están dibujadas las dos cosas. Un máximo, un mínimo, y entre ambos un punto de inflexión. Si la curva es suave, es decir, que no hay puntos angulosos, y si es continua, o sea que no hay salto en la gráfica de la función, entre un máximo y un mínimo siempre hay un punto de inflexión. Eso, no hay forma de dibujar algo que cambie de cóncava a cóncava o de cóncava a cóncava si no pasa por un punto en el cual cambia la concavidad. Así que por eso tienen que tener presente los conceptos que venimos acumulando. Función continua, función que tiene asíntota vertical. Todo esto que le estoy diciendo, por ejemplo, puede tener una modificación si la función no es continua. O sea, una función puede pasar de un máximo a un mínimo y no pasar por un punto de inflexión. Por ejemplo, hay una función que la hemos estudiado alguna vez que es así y así. Pasa de un máximo a un mínimo, esto es un máximo y esto es un mínimo. Y en el medio no hay un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque hay una discontinuidad entre las dos. Ahora, si la función hubiera sido continua, no podría pasar de acá a allá si no hay un punto de inflexión en el medio. No sé si Sí, respondí. profe, perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, yo busqué un ejercicio para que desarrollemos juntos. Un ejercicio que me busqué unos numeritos más o menos simples para que no nos complique tanto la vida y que tengamos un par de cosas para analizar. La función que elegí es f de x igual a 6 sobre x cuadrado más 3. Es una función racional con algún tipo de información visual, rápida, que yo no la voy a analizar toda porque supongo que todo eso ya pasó. Veo que el numerador es distinto de 0, no puede igualarse nunca a 0, por lo tanto esta función nunca no tendrá 0. Así que si quieren hacer la listita de verificación del avión antes de que arranque, 0 no hay. Ordenada de origen, cuando x vale 0, 6 dividido 3, 2. Y igual a 2 la ordenada de origen. ¿Tiene asíntotas? ¿Tiene asíntotas? Verticales no. ¿Cómo sé que no tiene asíntotas verticales? Porque el denominador no se anula. ¿Tiene asíntotas oblicuas? Seguro que no. Y horizontales. Y el denominador es de mayor grado que el numerador, por lo tanto, tiene que ser y igual a 0, que es el eje x. Esa es la información que me da una rápida mirada. De cualquier manera, cuando ustedes tengan que escribir esto, escriban lo más ordenadito. Yo, porque quiero hoy centrarme en el análisis de extremo, pero todo esto hay que escribirlo y hay que ponerlo en el prolijo. Vamos a derivar la función. ¿Qué es esto? Un cociente, ¿no es cierto? Por lo tanto, el denominador va al cuadrado. Y acá será derivada del numerador, 0, por esto sin derivar, x cuadrado más 3, menos este número sin derivar por la derivada del denominador, que es 2x. Igual menos 12x sobre x cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Ya estoy en condiciones de calcular valores críticos. Mi función derivada primera es una función racional. Por lo tanto, para que f' de x sea igual a 0, quien tiene que ser igual a 0 es menos 12 por x, tiene que ser igual a 0. Espero
espero, por el bien de ustedes, que nadie me diga que se pasó el 12 dividiendo acá abajo y les digo que x es igual a 1 sobre 12 ahora, porque eso no es verdad. Porque la única forma de que el producto de 12 por un número me dé 0 es que ese número sea igual a 0. Este es nuestro único valor crítico. Es decir, si esa función tiene algún extremo, tiene que ser en ese valor. Es la única posibilidad que tengo. X igual a 0, si ustedes miran, x igual a 0 es donde aparece la ordenada de origen, vale y igual a 2. O sea, si empiezan a relacionar detalles, se están dando cuenta que como x igual a 0 es el cálculo que yo hago para la ordenada de origen, esto significa que el extremo coincide con la ordenada de origen, en el punto donde se produce la ordenada de origen. Valor crítico. Pero como les dije, hay que hacer la derivada segunda siempre, porque hay que investigar otras cosas. Entonces, tengo que derivar esto. La derivada de menos 12x es, ¿cuánto? Menos 12. Por el denominador sin derivar, x al cuadrado más 3 al cuadrado. Menos el numerador, menos 12x, por la derivada del denominador. Y acá se empieza a empiojar esto. El denominador es esto elevado al cuadrado. Entonces bajo el 2 por x al cuadrado más 3, bajado al 1, pero por regla de la cadena esto va por 2x. Sobre esto elevado al cuadrado. X al cuadrado más 3 al cuadrado es a la cuarta. Y acá me paro un poquito. Esta expresión que tienen ahí ustedes tiene que compactarse, porque si no, no pueden saber qué pasa con el punto de inflexión. Y si ustedes miran, ¿qué es lo que muchos de ustedes van a hacer? Muy probablemente va a ser desarrollar esas expresiones. Si ustedes desarrollan esas expresiones, acá tenés un x al cuadrado una cuarta. Acá tenés x por x al cuadrado, por x, otro x a la cuarta. Esto es un lío. Es un lío trabajar con polinomios de cuarto grado. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es aprender a simplificar o reducir un poco estas expresiones. Yo lo he dejado escrito de esta manera para que ustedes vean, adviertan que hay un término, que lo voy a subrayar en rojo, que está acá y está acá. Está en las dos cuentas. Por lo tanto, yo ese término lo puedo sacar factor común en un intento porque mi expresión se reduzca un poquito. Entonces, ese término que estaba como factor común, lo voy a sacar afuera y pongo ahora lo que me quedó. Si a menos 12 por x cuadrado más 3 le saqué uno de estos, me queda menos 12 por una de los paréntesis que quedó nada más, ¿no? ¿Muy bien? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Y en esta otra expresión, este x cuadrado más 3 lo saqué afuera, por lo tanto ya no está más. ¿Qué quedó? Menos por menos, más. 12. Acuérdense que este ya no está más. Entonces quedó 12 por 2, 24 por 2, 48, x cuadrado. Fíjense que ahora tengo la opción de hacer esto, porque es un factor igual que está en el numerador y en el denominador y me queda al cubo. Esta simplificación que acabo de hacer es sumamente útil, sobre todo si por alguna razón necesitara seguir derivando o más cerca aún, si yo necesito sacar el punto de inflexión. Vamos a seguir acá arriba para que no perder el hilo. Vamos a ver qué me ha quedado acá. Acá me quedó. Estamos con la derivada segunda. La derivada segunda de x igual. Tengo una radio de fracción, abajo me quedó
x al cuadrado más 3 al cubo. Y arriba, ¿qué nos quedó? Menos 12x cuadrado, menos 12x al cuadrado, menos 12 al cubo, x al cuadrado, más, menos por más, menos 36, más 48x cuadrado. Fíjense cómo, ojo, ustedes me van a decir, si no puedo hacer esta simplificación que yo hice acá, si están derivando una función racional como esta, siempre lo van a poder hacer, porque siempre al derivar en el numerador este 2 que hay acá, les va a quedar la opción de simplificarlo. Así que siempre que tengan una fracción de este tipo, están en condiciones de manejar esto y no meterse en problemas mayores. Entonces, acá tengo 48 positivo menos 12, tengo 36x cuadrado menos 36 sobre x cuadrado más 3 elevado al cubo. Fíjense cómo se simplificó la situación esta, ¿no? Bueno, ahora esto sigue, esto por supuesto que sigue. Y voy a ir en búsqueda de los valores que me interesan. ¿Cuáles son los valores que me interesan? Yo, acá ustedes podrían haber estudiado el signo de la derivada primera, esa que acabo de borrar, a izquierda y derecha del valor crítico. Pero para que ustedes vean cómo resulta el signo de la derivada segunda, voy a aplicarlo acá. La derivada segunda del valor crítico que teníamos era 0, que yo les dije que coincidía con el valor en el cual íbamos a obtener la ordenada del origen. Entonces, tengo tanto como 36 por 0 menos 36 sobre 0 al cuadrado más 3 al cubo. Bueno, esto es 0, pero el resultado de esto es negativo. Es menos 36 27avos, supongo que pueden simplificarlo por 2. Tengo por 3, tengo 12 novenos y algo más, pueden simplificarlo por 9. Por 9, se simplifican por 9, esto le va a dar menos 4, menos 4 tercios, creo. claro, 4 tercios. Positivo o negativo. Negativo. Si es negativo, significa que en x igual a 0 hay un máximo. Fíjense que con cual rápidamente saqué sin necesidad de hacer los dos, el estudio a la derecha y a la izquierda del signo. Pero bueno, si lo hubieran hecho no hubiera habido problema, lo hubieran podido hacer lo mismo. Ahora, busquemos los puntos de inflexión. ¿Dónde están los puntos de inflexión? Donde la derivada segunda se hace igual a 0. ¿Cuál es nuestra derivada segunda? Esa expresión relativamente simple que yo tengo ahí. 36 x cuadrado menos 36 sobre x cuadrado más 3 elevado al cubo. Si esto es igual a 0, el que tiene que ser igual a 0, ¿quién es? Es el numerador. Entonces digo 36x cuadrado menos 36 igual a 0, será x cuadrado igual a 1, y estos dos valores, 1 y menos 1, son los posibles puntos de inflexión. En el criterio que yo desarrollaba hace un rato para ustedes, les decía que si en estos mismos valores no hay problema para hacer derivadas sucesivas, estos dos valores me garantizan el punto de inflexión. Ahora bien, si hubiese problemas que estos valores coincidieran con ya tengo que optar por los derivadas sucesivas o el cambio de signo de la derivada primera. Entonces yo ya sé cómo es mi función.
No sé si se acuerdan de los datos que teníamos. De acuerdo a los datos que teníamos, ustedes sacan bien las cuentitas, pues, tienen que sacar cuánto vale la función en 1, en menos 1, ahí está el punto de inflexión, cuánto vale en 0, que ya la sacamos, y la gráfica de esta función, por supuesto, es así. Acá está el máximo, acá el menos 1 y 1 están los respectivos puntos de inflexión, la asíntota que habíamos dicho, y la función que no lo analicé cuando lo empezamos, pero por ser 6 sobre x cuadrado más 3, era toda positiva, así que yo acá tengo la gráfica de mi función cerrando todo el circuito, cerrando desde extremo, o sea, empecé rápidamente por lo que era 0, toda esa historia, y terminamos obteniendo una gráfica de la función. Obviamente elegí una función que tuviese unas características muy especiales, como esta que tiene un solo extremo y tiene 2 puntos de inflexión. Eso se debe al comportamiento asintótico que tiene. Si hubiera tenido otra forma, probablemente hubiéramos tenido acá, a lo mejor hubiéramos tenido un punto de inflexión acá, un máximo, otro punto de inflexión y a lo mejor un mínimo, porque la función fuese hacia arriba. Bueno, esta es la idea que ustedes tienen que ir cerrando, como todo lo que sabemos de las funciones se tiene que ir sumando para obtener un resultado final. ¿Preguntas? No, bien. Me vuelvo a sentar entonces. ¿Qué hora es? 19:35. Bien. ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces, como no hay preguntas, les voy a mostrar el archivo que les subí al campo que está que ya les subí al campus de matemática. Se lo voy a mostrar, si puedo seguir compartiendo pantalla, si puedo. Análisis de funciones polinomiales. Este es un archivito que hice yo en algún momento y ahora lo he revitalizado, no sé si le he cambiado algo, pero creo que no, donde hice un análisis completo de una función polinómica, en este caso. Fíjense, dice un esquema de análisis de la función, una función polinómica, y acá está lo que podemos llegar a tener en cuenta para un análisis de función. Dominio, cero, ordenada, origen, signo, paridad, valor crítico, crecimiento, tal. Y este cartelito que responde a lo que varias veces le he dicho. No siempre es necesario realizar el análisis completo. Según el caso, se pueden obviar algunos ítems e inclusive agregar otros como asíntotas. No hace falta que sigan este esquema, pero es lo más completo que yo podía armar dentro de lo que es una función polinómica. Definimos la función x cubo menos 3x cuadrado. Ordenado al origen, f de 0, 0. Signos, usé el concepto de reduce, me dice que es positiva cuando x mayor que 3. Me dice que es negativa para valores menores que 0 y valores que están entre 0 y 3. Vayan pensando. Es positivo para x mayor que 3, negativa para los negativos y además entre 0 y 3. ¿Se están imaginando qué puede haber en 0? No lo he puesto. Acá está, los ceros de la función. Después hice un estudio de paridad. Fíjense lo que hice. Puse f de x, f menos x y menos f menos x, que son las 3 condiciones que uno analiza para hacer paridad. Bueno, f de x es la que ya sabíamos, es esta. F de menos x es esta. Y e menos f menos x es esta. ¿Qué es lo que tendría que mirar? Si esta, que acabo de pintar de azul, es igual a la primera, cosa que no lo es, porque esta tiene un menos acá y este no lo tiene.
Si esta es igual a la primera, tampoco, porque esta tiene signo menos, sí tiene signo menos, pero acá hay un más y acá hay un menos. Listo. No tiene paridad. Si no hay paridad, no hay simetría. Afuera con eso. Ceros. A ver qué pasa con los ceros. Fíjense qué significa 0, 0, 3. Que hay un 0 de multiplicidad 2, que está en 0. Justamente vieron que decía que era negativo para los menores que 0, entre 0 y 3. Por lo tanto, yo ya me voy imaginando cómo es la forma de la curva, no sé ustedes. Rebota en 0. ¿Sí? Ahora, si pasa por 0 y por 3, ¿ustedes piensan que puede haber, de acuerdo a los signos, si hay extremos o no? Piensen en la gráfica, es una polinómica que es suave, no tiene saltos. Puede haber, ¿qué va a pasar en 0? Si usted mismo me dice que rebota y es negativo ahí, ¿qué va a haber ahí? Un máximo. Y entre ese máximo y el 3 tiene que haber un mínimo. Vamos a ver si es verdad. Hay un valor crítico en 0, exactamente, y otro en 2, que es el que está entre 0 y 2, que yo les decía. Bueno, miren lo que dice el país, un recurso que se me ocurrió en ese momento. Definir los valores críticos. Son 0 y 2. ¿Bien? Entonces, usé primero, para que ustedes vean cómo funciona, el criterio del cambio de signo de la derivada primera. Si tengo dos valores críticos, yo tengo que estudiar a la izquierda de 0, entre 0 y 2 y a la derecha de 2. ¿Me explico? Entre menos infinito y 0, 0 y 2 más infinito, para ver el signo de la derivada primera. Por eso elegí los valores críticos, lo puse así, y después dije, elegí valores de prueba que están en cada uno de esos intervalos, menos 2 que está entre menos infinito y 0, 1 que está entre 0 y 2, y 3 que está a la derecha de 2 hasta más infinito. Miren lo que dice acá. Puse f' en valores de prueba. Ustedes van a decir, ¿qué pasó ahí? Y valores de prueba son esos tres valores. Entonces, acá le digo que calcule f' en esos tres valores. A ver qué hace. ¿Ya los tengo insertados o no? Los voy a insertar, no, por la duda. Valores de prueba. Y ahí me da ya directamente el valor de f' de los valores de prueba. A la izquierda de 0, 24. Entre 0 y 2 es menos 3. Y a la derecha de 3 es 9. Por pensando cómo son los valores de prueba. ¿Está bien? Este menos 2 está a la izquierda de 0. Este es 1 que está entre 0 y 3. El otro es 3 que está a la derecha. Si acá es positivo, acá es negativo y acá es positivo, significa que a la izquierda de 0 es creciente, a la derecha de 0 es decreciente y a la izquierda, perdón, y a la derecha de 3, que es el otro valor de prueba que tenemos ahí, es positivo. Entonces, ahí ya sabemos que hay un máximo y un mínimo. Pero para que ustedes vean cómo funciona, usé el criterio del signo de la derivada segunda. Entonces, ¿qué hice? Escribí de nuevo los valores críticos para que lo recordemos y le dije que calcule la derivada segunda en los valores críticos. En el primer valor crítico, que es 0, la derivada segunda vale menos 6. En 2 vale 6 positivo. Por lo tanto, el menos 6, de acuerdo a lo que dijimos, si es negativa es porque es cóncava hacia abajo, por lo tanto hay un mínimo. En 2 es positiva la derivada segunda, es cóncava hacia arriba, hay un mínimo. Eso es todo. Después calculé los puntos críticos, que es reemplazar los valores del valor crítico de la función, de puntos de inflexión. Habrá puntos de inflexión. Si hay un máximo y un mínimo, hay un punto de inflexión. Ahí apareció el 1, lo calculé, el punto de inflexión, y acá está la representación gráfica. Ahí está la función, ahí está
los dos extremos y el punto de inflexión. Después dibujé la derivada primera, que tiene los dos valores críticos y su extremo, que coincide, por cierto, con el punto de inflexión. La derivada segunda, que se anula en el punto de inflexión, y en los otros dos puntos estamos mostrando que es creciente allá, positiva allá y negativa acá, afirmando lo que les decía recién. Y acá están los tres grafiquitos juntos para que ustedes los analicen. Este archivo es el que les acabo de dejar en el campus. Léanlo así como se lo he explicado, es decir,